Hola a todos los amigos de Tune On Tour. Acá me encuentro en Larmahue, en la comuna de Pichidegua, para darles la bienvenida a este nuevo capítulo. Hoy recorreremos rutas de acá de la sexta región de la provincia de Colchagua. Y en el capítulo de hoy mezclaremos las rutas de siempre con algo más de historia. Y también las famosas ruedas de agua de acá de Larmahue, donde me encuentro hoy. Así que acompáñenme en este capítulo, que va a estar muy entretenido. Hola a todos, amigas y amigos, y bienvenidos a este nuevo capítulo de Tune On Tour. Como siempre, quiero comenzar agradeciendo de corazón todas sus visitas, sus comentarios y la increíble buena onda que dejan en el canal. De verdad, muchas gracias. Y si estás de paso y te gustan las rutas, la aventura y la historia, te invito a suscribirte. Es solo un clic y es completamente gratis. Y a mí me ayudas un montón a seguir creando este contenido para ustedes. Hoy iniciamos la ruta exactamente donde la dejamos en el capítulo anterior. Es la salida del impresionante Museo San José del Carmen de El Huique. Ahora volvemos a los caminos. Vamos a tomar rutas interiores para dirigirnos a otro de los grandes tesoros y monumentos nacionales que podemos encontrar en esta zona, las famosas Azudas de Larmahue. Y después de visitar esas increíbles ruedas de agua, continuaremos nuestro viaje, esta vez hacia la prehistoria de Chile, en la zona de la antigua laguna Tahuatahua. Continuamos nuestro viaje, ahora rumbo norte por la ruta I-330H. Vamos pasando por pequeñas localidades como Los Olmos, hasta llegar al sector de Santa Ana de Huique. Justo aquí nos desviamos para tomar la ruta I-320H. Y este es el tipo de camino que me encanta. Esta ruta nos llevará por un campo más profundo, donde disfrutaremos de un trazado que transita por hermosas alamedas y entre hectáreas de cultivos de distintas variedades frutales y de hortalizas. Se nota de inmediato que esta agricultura es el verdadero motor que mueve a toda esta zona. Seguimos avanzando por esta tranquila ruta I-320H. El camino nos lleva por el corazón del campo chileno, pasando por pequeñas localidades como Santa Sara, Santa Matilde y Los Yuyos, para llegar hasta Santa Amelia de Almahue. Esta zona está completamente definida por la historia de la gigantesca hacienda Almahue. Sus propietarios en esta época dorada, desde 1892, fueron don Roberto Lyon Santamaría y doña Amelia Lynch. Para que se hagan una idea, por 1923, la hacienda, ya a nombre de Amelia Lynch, viuda de Lyon, tras el fallecimiento de su esposo en 1919, tenía una superficie de 15.000 hectáreas.
era un verdadero imperio agrícola 100% autosuficiente. Producían trigo, cebada, viñedos, ganados, bosques de eucaliptus, miel, aves y hasta carbón vegetal. Las casas nuevas del Fundo, las de Santa Amelia, se construyeron en 1905 por el mismo arquitecto francés que diseñó la Casa de los Errázuriz, y su jardín fue diseñado por Georges Dubois, el mismo paisajista del Parque Forestal de Santiago. Y un dato sabroso, desde 1934, el Fundo se hizo famoso en todo el país por una razón: aquí se producían los mejores quesos de Chile. Ya dejamos atrás la histórica zona de Santa Amelia y continuamos la ruta, ahora por la H82. El camino nos lleva a pasar por el sector de Almagüe Viejo y justo después tenemos que cruzar un paso bien angosto entre cerros que nos saca de un valle para meternos en otro. Ya estamos a solo minutos de nuestro primer gran destino, la localidad del Almagüe en la comuna de Pichidegua. Ya estamos en la Almagüe. Esta localidad no tendría la fama ni la importancia histórica que tiene si no fuera por una obra de ingeniería fundamental, el canal Almagüe. Al estar la Almagüe a mayor altura que el río Cachapoal, los propietarios locales construyeron el canal alrededor de 1850 para poder regar así sus tierras. Sin embargo, por incapacidades socioeconómicas, no pudieron mantenerlo y tuvieron que vender el Tajo a José Manuel Ortúzar, dueño de la Hijuela al Almagüe. Ortúzar extendió el canal hasta el valle de Almagüe, a cambio de construir puentes para las familias del Almagüe por donde pasará el Tajo. Pero ese compromiso, al parecer, nunca se documentó, iniciando un conflicto histórico entre el Almagüe y Almagüe que dura hasta hoy. Esta rueda ahora se encuentra detenida, pero la función principal de esta rueda de agua de acá del Almagüe era elevar el agua desde este canal. Como ven, cada pala tiene un receptáculo como una tacita, y esa, con la misma fuerza del agua, la va moviendo, la eleva y la vacía en esa canaleta que ustedes ven ahí. Y luego esa canaleta la entubaba, o también seguían, como se ven en otras que están en el camino, se ve que la llevaban hacia los campos donde necesitaban el agua. Así que una manera muy ingeniosa, estas ruedas son antiquísimas, es una manera muy ingeniosa de elevar el agua y transportar el agua desde el canal a otros sectores. Dejamos atrás a las Azudas del Almagüe, un sistema de riego único en Chile y declarado Monumento Histórico Nacional en 1998. Estas ruedas son la ingeniosa solución que encontraron los campesinos de la zona para un gran problema. El canal Almagüe pasa por aquí, pero sus tierras están mucho más altas. Para poder elevar el agua, se comenzó la construcción de estas ruedas a fines del siglo XIX y se continuó durante las primeras décadas del XX. Lo más increíble es que no fueron hechas por ingenieros extranjeros, sino por maestros locales. Utilizando una tecnología que tiene su origen en Siria, pero fue adaptado por los españoles, los maestros usaron los materiales que tenían a mano, principalmente madera de álamo para la estructura y zarzamora para las amarras. Son de propiedad comunitaria y cada rueda es mantenida por las propias familias de regantes que la utilizan, siendo un testimonio vivo de la ingeniería popular y la autogestión campesina.
tomamos el desvío por la ruta H838. La usaremos solo por algunos kilómetros, porque estamos a punto de hacer un viaje mucho más profundo en el tiempo. Vamos a dejar atrás la historia del siglo XIX para meternos de lleno en la prehistoria de Chile. Estamos comenzando a circular por la ruta que bordea la zona de la antigua laguna Tahuatahua, uno de los sitios arqueológicos y paleontológicos más importantes que tiene la región de O'Higgins. Ahora estamos en la ruta H812 y toda esta zona se conoce como La Laguna, y no es casualidad, estamos circulando literalmente por lo que fue el lecho de la antigua laguna Tahuatahua. Este enorme cuerpo de agua fue desecado por completo en el siglo XIX, alrededor de 1840, para convertirlo en tierras de cultivo. Pero cuando la secaron, descubrieron algo increíble. Este lugar resultó ser uno de los sitios paleontológicos y arqueológicos más importantes de Chile. Es una cápsula del tiempo de más de 12.000 años. Aquí se encontraron restos de megafauna, mastodontes de Humboldt, conocido como gonfoterios, caballos prehistóricos y ciervos. Y lo más asombroso, también se encontraron evidencia clara de los primeros cazadores humanos que convivieron y cazaron a estas bestias gigantes. Muchos de estos hallazgos, los huesos, fósiles y herramientas, están hoy expuestos aquí, en el Museo Escolar Laguna Tahuatahua, un museo local que resguarda esta inmensa historia prehistórica. Y esta zona no es solo prehistoria. Muy cerca de aquí se encuentra el Pucará Inca del Cerro La Muralla. Esta fue una fortaleza estratégica, una de las más australes del imperio, construida por los incas precisamente para dominar y controlar todo este fértil valle de la laguna Tahuatahua. Dejamos atrás la prehistoria de la laguna Tahuatahua y volvemos al presente de la ruta. Ahora circulamos por la ruta H800. Este es un camino que va circundando la parte interior de varias localidades agrícolas muy conocidas por aquí, como el Tambo y los Rastrojos.
Seguimos avanzando y ahora nos dirigimos hacia el sector de El Cardal. Estamos usando toda esa red de caminos para ir a conectar con nuestro próximo gran eje, la ruta I-90H, que es una de las rutas interiores más importantes de toda esta zona y que nos llevará a la parte final del recorrido de hoy. Ya estamos en la ruta I-90H y esta no es cualquier camino interior, es de hecho una de las arterias con más movimiento y más importantes de todo este sector. Su importancia es estratégica, ya que es el eje que conecta la gran comuna de San Vicente de Tagua con la capital provincial, San Fernando. En su trazado va uniendo la vida de localidades que ya hemos visto, como Los Rastrojos, El Tambo y Angostura. Por eso es un eje fundamental, no solo para la comunicación y el día a día de la gente que vive en estos pueblos, sino también para sacar toda la producción agrícola de los campos que nos rodean. Es una arteria vital para el valle. Estamos en la recta final del gran circuito que hicimos en estos dos capítulos. Ahora nos encontramos en Angostura, ya a solo pocos kilómetros de cerrar el loop. Este sector es el hogar de otra de las viñas más importantes del valle, Viña Casa Silva. Este lugar es muy especial porque aquí no solo se encuentra su moderna bodega y la planta productiva, también es la sede de Suara, un criadero donde crían impresionantes caballos para competencias de polo. Ofrecen visitas guiadas que combinan ambos mundos, el del vino y el ecuestre, siendo un hito fundamental de la zona antes de terminar nuestro recorrido. Y entrando a San Fernando desde el norte, me despido por esta ocasión. Los dejo invitado al próximo capítulo, donde también mezclaremos rutas entretenidas con historia. Y si les gustó, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse a este canal, para que con su ayuda lleguemos a más personas que disfrutan de las rutas que nos depara Chile.